también el ser más STEM. En este momento tenemos un invitado muy especial, ha sido uno de nuestros aliados entonces, en todo este, digamos, propósito de sacar adelante la educación en la ciudad, pese a lo que ya sabemos pues, que ha sucedido y que hemos tenido que acompañar justamente dentro de esas estrategias, tanto a los maestros, a los directivos, a los padres de familia y por supuesto a los estudiantes. Y Google, desde Google for Education, ha sido un aliado absolutamente importante en este propósito. En ese sentido tenemos quizás en el contexto latinoamericano a la persona más importante e influyente pues como desde Google para estas estrategias actuales. Claro, y la importancia que representa una empresa como Google, sobre todo desde el lado de Google for Education, justamente para presentar otro tipo de conectividades, otro tipo de soluciones también para estudiantes, para docentes, para directivos, y que creo que es importantísimo conocer esa visión. Va a estar con nosotros Daniel Clefi. Daniel, antes de estar en Google, trabajó 2 años en Oracle, también trabajó 15 años en Microsoft, donde tuvo a cargo áreas de ventas, socios, gobierno y educación. Posteriormente, en 2014, deja Microsoft y funda MedCode, que es una escuela pionera que rápidamente escala a nivel nacional y genera proyectos de impacto social en el sector privado, tanto como en el público. Y ahora actualmente es el líder de Google for Education para Latinoamérica. Bueno, con el saludo cordial para Daniel, bienvenido a este foro internacional Ser Más STEM. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor tener la oportunidad de estar en este espacio para reflexionarnos un poco sobre las oportunidades que tenemos hacia adelante. Como ustedes decían, yo lidero el negocio de Google for Education para Latinoamérica desde Brasil, pero afortunadamente tuve la oportunidad de estar no solo algunas veces en Colombia, pero también en Medellín, donde también tengo amigos que viven en esta bellísima ciudad. Entonces, saludos desde Brasil. Creo que Google tiene un papel fundamental con su tecnología en lo que dice respecto al tema de STEM. Primero porque STEM tiene en uno de sus, el acrónimo tiene la parte tecnológica, ¿no? Ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, pero también porque la tecnología tiene un papel transversal, tiene un papel que pasa por todas las otras áreas que tenemos en el tema de STEM. Entonces, la idea es compartir un poco de nuestra visión y nuestra visión del siglo, nuestra visión de los cambios que están ocurriendo y, más importante, cómo estos cambios generan oportunidades, ¿no? Debemos ver los cambios como nuestra evolución y cómo generan oportunidades. Entonces, voy a seguir en un par de slides para quizá poder contextualizar un poco más esta visión. Creo que cuando estamos en estos eventos de educación, tenemos siempre algunas preguntas que nos hacemos y que buscamos el punto de vista de otros para ayudar nuestra reflexión. Y creo que una de esas preguntas es justo qué nos espera adelante, ¿no? Y creo que una manera de contestarnos a esta pregunta es entender dónde estamos en nuestra propia historia de evolución, ¿no? Entonces ya sabemos que pasamos en el tiempo por puntos o marcos importantes donde tuvimos grandes cambios o cambios de grande magnitud, que hubo un gran impacto para la sociedad, un impacto de la forma cómo vivimos, cómo trabajamos, un impacto para países desde el punto de vista de economía, innovación. Y cuando tuvimos estos puntos todos ocurriendo en el mismo momento, llamamos estos momentos en nuestra historia de revoluciones. Vivimos la primera, la segunda, la tercera revolución industrial, aunque yo no tenía nacido cuando esta tercera revolución empezó. La verdad es que viví mucho
mucho del tema del computador apareciendo y, más importante, se popularizando, ¿no? Hoy tenemos más poder computacional en un teléfono celular en nuestras manos lo que teníamos en Apolo 13. Lo que es un hecho extremadamente inspirador porque hace poco tiempo, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora es más un momento de muchos cambios y un momento donde muchos llaman de la cuarta revolución industrial y así llamó Charles Schwab del Foro Económico Mundial, o podemos llamar también de revolución cognitiva. Una frase de lo que es la revolución cognitiva, yo diría que es cuando las máquinas aprendieron a aprender. Pero aún es un tema muchas veces que está muy lejos de la experiencia de todos. O sea, ok, yo comprendo el contexto, pero lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, la idea es que podamos también compartir un poco de las historias reales, de cosas de la cuarta revolución industrial que ya estamos viendo, que ya estamos viviendo. Podemos ver esta revolución hacia adelante compartida en tres partes. Una revolución o una automatización física, otra digital y otra biológica. Un ejemplo clásico en los días de hoy de una revolución física es justo los coches autónomos, los coches que no tienen un conductor, ¿no? Este es Waymo y la verdad es que me parece muy divertido estar en esta experiencia. Y Waymo es una empresa de Alphabet. Alphabet es la dueña de Google, la holding de Google como empresa. Y Waymo es un coche que tiene los principios de inteligencia artificial, machine learning y otros principios de la cuarta revolución industrial para aprender a autoconducir. Algunas cifras muy interesantes, incluso cifras que me dejan muy optimistas hacia el futuro, son que en el año pasado Waymo se autocondució 1.2 millones de millas, que es mucho más que cualquier conductor en el mundo tenga conducido un coche o cualquier otro tipo de vehículo. Pero mientras se conduce, sigue aprendiendo con los errores en especial y sigue aprimorando su algoritmo de conducción y de tomada de decisión. Los estudios dicen, y esta es la parte que me anima mucho, que hasta 2035 reduciremos 80% las tasas de accidentes en el mundo con la popularización de este coche autónomo. Entonces, esta es una primera razón para estarmos optimistas hacia el futuro. Un otro ejemplo de vermos esta revolución industrial, esta cuarta revolución industrial, es por la perspectiva de una revolución digital. Y acá lo que tengo es un ejemplo de IoT o Internet de las Cosas. Esta es una empresa de Alphabet también que se llama Nest y produce dispositivos para automatizar la climatización de ambientes que se conectan con nuestro celular y que pueden hacer tomadas de decisión y que van se quedando más inteligentes con el tiempo. De la misma manera que tenemos este climatizador de ambiente, este dispositivo, la verdad es que podemos tener Internet en cualquier otro dispositivo. En un horno podemos tener Internet bajo de nuestra piel y más lo que tener conectividad es junto tener sensores que están captando informaciones, enviando estas informaciones por la nube para una toma de decisión y haciendo una solicitud de una acción. Y este ejemplo esta posibilidad es poderosísima. Las proyecciones es que tendremos 75 billones de cosas conectadas a Internet hasta 2025, muy pronto. Un otro ejemplo y este ejemplo es inspirador y un ejemplo muy amplio, es el ejemplo de la revolución biológica. Amplio porque hay mucha cosa o muchos proyectos bellísimos ocurriendo en el mundo, de un amplio espectro de posibilidades dentro del objetivo de trabajar dos puntos.
el costo de la salud pública y privada, porque aún sabemos que este costo es altísimo para gobiernos o para nuestros bolsillos cuando son la salud privada. Y también el tema de longevidad, para que podamos vivir más. Hace 8 o 10 años hubo un TED Talk donde un cientista entró en el stage con un órgano humano que hubiera sido impreso en una impresora 3D y impreso con tejido biológico. Lo que hubo en 2019, hace un año, fue la Universidad de Tel Aviv no solamente a imprimir un corazón con tejido biológico, pero un corazón vascularizado, un corazón con la capacidad de estar vivo. Todavía este corazón aún tiene 2 centímetros, entonces el próximo reto que tienen es hacer un corazón del tamaño natural. Entonces, cuando reflexionamos un poco, vemos que seguramente seremos capaces de bajar los costos de salud y de vivir mucho más. Y hay una reflexión mucho más inspiradora o compleja, que es cuánto seremos capaces de vivir para siempre, con la evolución o con la velocidad que esta evolución está caminando. Cuando vemos esta cuarta revolución con una mirada de posibilidades, principalmente a nuestros estudiantes, posibilidades del nuevo siglo, y que este nuevo siglo, que este cambio es positivo, no es negativo. Nadie tiene que tener miedo de estos cambios. Vemos que desde el punto de vista del mercado, vivimos un momento en donde el pez pequeño es capaz de comer el pez grande. Y les explico. Esta es una anécdota donde quizá cuando yo estaba en la universidad o en la escuela, si yo tuviera un sueño de hacer un banco, mira, voy a hacer el nuevo Bank of America de Brasil, ¿no? Es probable que mis maestros iban a contestarme diciendo que era un sueño demasiadamente ambicioso, porque todavía ya tenían grandes players en nuestros mercados, ya tenían los peces grandes que iban a comerme. Y la verdad es que lo que vivimos es una situación de que si hay un pez pequeño que es innovador y si mueve rápido, este pez pequeño es capaz de llenar mucho espacio en el mercado. Vamos a ejemplos de la vida real. Este es un mapa de unicornios en el mundo, o sea, de empresas que tuvieron su valor de mercado hacia arriba de $1 billón. Y lo que vemos son empresas que nacieron después de 2010, o sea, todas son jóvenes, ¿no? Las 3 empresas de más valor en este mapa valen más que $60 billones cada. Mientras Ford, que es una empresa que fue un símbolo de una de estas revoluciones que vivimos, por un lado aún sigue viva, claro, pero vale $40 billones. Entonces lo que vemos es que algo cambió y la pregunta natural es lo que ha cambiado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, número 1, tenemos una capacidad tecnológica y un poder de procesamiento, un poder tecnológico que no hemos tenido nunca. Pero tan importante cuanto este hecho es que esta capacidad tecnológica fue democratizada. O sea, tiene bajos costos y muchas veces no tienen costos. De forma que un estudiante puede no solamente tener un sueño grande, pero puede protagonizar su ejecución, puede poner las manos y construir una solución tecnológica que pueda tener un impacto global del próximo unicornio del mundo. Y creo que este es extremadamente inspirador, en especial si somos maestras, maestros, que también somos figuras que estamos inspirando a nuestros alumnos. Y claro que la pregunta que siempre recibimos es ¿dónde está la evolución en la educación? Y nos gusta muchísimo entender o intentar contestar estas preguntas con datos reales. Entendemos que es una forma mucho más adecuada de que tener opiniones subjetivas. Entonces, hicimos algunos estudios, este es uno de ellos, para entender un poco cómo están los actores principales de este cambio, de esta evolución,
se sintiendo hacia estas oportunidades y desafíos. Entonces, acá preguntamos en Londres cuántos profesores consideraron dejar sus profesiones el último año. Y lo que contestaron fue que 80% dijeron que sí. Y aquí ya fue una sorpresa, ¿no? A nosotros. Desde una perspectiva más amplia de Europa, ¿cuál parte de los tomadores de decisión de TI educativa se sienten seguros en innovar? Y aquí lo que contestaron es que 30% tendrían seguridad y se sentían confortables para generar innovación. Por fin, venimos hacia Latinoamérica y preguntamos cuál es el porcentaje del tiempo de una maestra, de un maestro que es destinado a enseñanza. Y lo que vimos es que aún hay mucho espacio para ganarnos eficiencia. Aún hay mucho espacio para ayudarnos los docentes de la región a usar sus tiempos de una manera más eficiente y más impactante. Y una otra pregunta que nos recibimos mucho y que creo que muchas veces está en la cabeza ya de mucha gente es lo que este siglo, lo que estos nuevos tiempos, lo que este mundo post cuarta revolución industrial espera que la escuela enseñe. Y ahí llegamos a un tema que por un estudio también, y la verdad es que lo que voy a mostrar es lo que comparte este estudio, pero muchos estudios caminan en la misma dirección, es básicamente que este sea un siglo donde la escuela desarrolle las habilidades blandas o los soft skills o las habilidades del siglo XXI, como están siendo llamadas en nuestros estudiantes. Entonces, más de la mitad de las personas que contestaron este estudio dijeron que solución de problemas es un skill o una competencia, una habilidad fundamental. Un tercio de las personas que contestaron dijeron que la capacidad de colaborar o trabajar en equipo. Después tenemos la parte de comunicación, saber si comunicar, tener una buena oratoria, saber estructurar el contenido que se va a comunicar. Y todas las otras áreas que están en esta diapositiva, que quizás sean puntos que ustedes estén escuchando muchísimo. Y desde el punto de vista aún de mercado, porque al fin estamos preparando la próxima generación de empleados o de emprendedores de la región, hay un otro tema que es la brecha laboral. Y esta brecha laboral es una brecha de STEM, es una brecha de cientistas, de tecnólogos, de ingenieros, de matemáticos. Y es una brecha no solamente de la región, pero es una brecha del mundo. Esto porque la demanda por estos profesionales evoluciona de una manera exponencial, mientras los estudiantes que buscan estas áreas de profesionales siguen creciendo en otro ritmo. Entonces, este gap se queda cada vez, o esta brecha se queda cada vez más amplia. Una cifra que tenemos de Brasil como un ejemplo es que cuando vemos el mercado de tecnología, solamente las empresas que son de tecnología como su actividad de fin tienen la falta de 45,000 tecnólogos por año. De STEM. Lo que queremos decir no es que apuntar a todos que incentiven sus alumnos a seguir las carreras tecnológicas, pero creemos que el abogado, el doctor, que tiene un pensamiento computacional, que desarrolle la fluencia digital, que tenga la habilidad de conocer tecnología, pueda ejercer mejor su actividad. El abogado puede ser un mejor abogado, el doctor puede ser un mejor doctor si tiene esta habilidad digital. Por dos puntos. Si ponemos en el Google el tema de pensamiento computacional en la escuela, ya pronto nos va a surgir muchos archivos que mencionan en el tema y relacionan cuánto el aprendizaje de programación o fluencia digital o aprender a desarrollar un algoritmo
que va a tener errores, que va a tener bugs. Nos ayuda con la habilidad de solucionar problemas. O sea, hay una correlación directa y los estudios muestran. Pero personalmente creo también que el abogado que conoce tecnología puede aprovechar mucho más la tecnología hacia su eficiencia, hacia el éxito de su profesión, hacia una actuación más innovadora, porque tiene esta fluencia tecnológica. Bueno, hablamos de algunas cosas, entonces vamos a hacer un resumen, ¿no? Hablamos de las máquinas que aprendieron a aprender. Y este es el marco de la cuarta revolución industrial. Hablamos de la evolución tecnológica, de los educadores, de los actores fundamentales responsables por esta evolución en la escuela. Hablamos del siglo de las habilidades y de pensamiento computacional. Entonces, la pregunta que sigue es, bueno, buenos puntos, interesantes, tengo muchas opiniones sobre estos puntos, pero ¿cómo es la escuela del siglo XXI? Y lo que acostumbro decir es que yo no soy un futurólogo, no estoy haciendo futurología, ¿no? Entonces, la manera que contestamos esta pregunta es, ¿cómo es la escuela del siglo XXI hoy? La escuela del siglo XXI hoy es una escuela donde por fin la tecnología está en el salón de clase. O sea, no tenemos más las peleas con los alumnos de que no pueden usar sus pantallas. Hasta porque creo que estamos perdiendo, ¿no? esta discusión, esta pelea. Pero apoyamos muchísimo profesoras y profesores en cómo maximizar sus impactos con este nuevo elemento dentro del salón de clase. Es una escuela donde los alumnos están aprendiendo con metodologías activas, con proyectos, con desafíos, buscando soluciones para problemas de la vida, problemas de su sociedad, su comunidad. Es una escuela donde vemos los alumnos trabajando en equipos, colaborando, ejerciendo liderazgo, ejerciendo la capacidad de crear, de solucionar problemas. Y al fin lo que vemos es que esta escuela es una escuela que desarrolla de una manera motivante las habilidades del siglo XXI o las habilidades blandas. Y desde Google tenemos una propuesta, y es una propuesta que debe ser tan sencilla cuanto nuestro buscador, porque esta es una característica de Google, tener soluciones sencillas. Y nuestra solución tiene dos pilares. Un pilar fundamental, que llamamos de transformación cultural. O sea, no creemos que vamos a evolucionar la educación solamente poniendo tecnología en la escuela, poniendo la tecnología en las manos de los estudiantes y profesoras y profesores, pero haciendo una inversión genuina en la parte de capacitación, haciendo una inversión genuina y capacitación de los actores, no solamente profesores, pero coordinadores, directores, todos involucrados en educación. Haciendo una inversión en la creación de comunidades que puedan intercambiar buenas prácticas, que puedan cambiar experiencias, que puedan ser inspiradas, que podemos reconocer a buenos proyectos. Y este es un pilar de personas que al fin estamos promoviendo un cambio de mindset, un cambio y una transformación cultural. Y el segundo pilar, claro que es un pilar tecnológico. Google, esta es una historia curiosa, no sé si todos saben, pero Google es una empresa que nació en una universidad. Sus fundadores estudiaban aún en Stanford, en California, cuando tuvieron una visión ambiciosa de organizar todas las informaciones del mundo en la Internet y tornar esta información organizada y disponible a todos para que el mundo pudiera ser un mundo mejor. Entonces, con este ADN de una empresa que nació en la universidad, nació en el medio académico, Google creó a menos de 10 años esta área de Google for Education y creó un computador hecho para la educación. Y este se llama Chromebook.
Es un computador sencillo, rápido, sin riesgos porque no tiene virus y es un dispositivo gestionado. O sea, un administrador tecnológico gestiona lo que los alumnos pueden hacer o no pueden hacer. Al fin, creo que el tema de riesgo de este mundo en línea es un tema que llevamos de una forma muy seria. Y es un computador que tiene beneficios económicos. Y con este computador, que la visión es que esté en todos los salones de clases del mundo, tenemos un paquete de software que puede, sin costo, que al fin está regalando eficiencia cuando digitaliza las relaciones entre profesoras, alumnos, y regalamos también más tiempo de aquel 65% de tiempo que los profesores están enseñando. Tenemos una preocupación de tener esta solución accesible a todos y esta preocupación pasa por un tema económico. Entonces, mientras este paquete de software que es G Suite for Education no tiene costo, la parte de hardware de los Chromebooks tiene un ventaja económico, no solamente por el precio del dispositivo, pero más importante, cuando vemos en un espacio de 3 años, el costo que un gobierno o que una entidad privada puede tener para un proyecto digital es no solamente comprar dispositivos, pero implementar y mantener. De acuerdo con IDC, somos 61% más económicos en este costo total de propiedad de un dispositivo con el Chromebook. Tenemos mucho orgullo de decir que somos líderes cuando vemos las escuelas de Estados Unidos, Canadá, Suecia, otros países de Europa. Somos líderes con los Chromebooks. O sea, tenemos más de 60% del mercado de un país con tanta competencia y tan amplio cuanto Estados Unidos. COVID nos llevó a 150 millones de alumnos usando G Suite for Education, 180 millones de alumnos usando Google Classroom. Y esto nos llena de alegría por el propósito que tenemos de impactar educación. Y tenemos decenas de millones de alumnos usando Chromebooks en el mundo. Por fin, les dejo con una reflexión y más una anécdota. Esta foto fue sacada en California, en el Valle del Silicio y el corazón del Valle del Silicio, que es Mountain View, en especial en Googleplex. Entonces, Googleplex es nuestra casa matriz, nuestra sede. Y los fundadores de Google pusieron en esta foto algo raro que es un dinosaurio. De forma que cuando estamos en estos edificios de Google y vemos por las ventanas, podemos ver este dinosaurio que está al centro. Y está acá por una provocación de que aunque tengan sido los más fuertes, aunque estuvieran en el topo de la cadena alimentar, los dinosaurios no existen más. No existen más porque no evolucionaron. Mientras los flamingos que se encuentran pequeños en este dinosaurio aún existen porque sí evolucionaron. Entonces, esta es una provocación que está allí para que todos los días no nos olvidemos sobre la importancia de seguirnos nos desafiando. Y mucho más importante, de seguirnos con una mirada positiva y optimista cuando vemos las nuevas posibilidades que la evolución tecnológica y que la evolución del mundo nos está regalando. Entonces, esta era mi pequeña historia, o sea, la visión que tenemos para compartir. Y si ponemos esta visión en un contexto de STEM, es un paso muy importante para tener las escuelas evolucionadas desde el punto de vista digital. Lo que si viene después son áreas que Google también tiene programas como poner un programa de enseñanza de ciencias de computación o computer science, poner programas de habilidades digitales o digital skills, que es otro programa que tenemos, poner alumnos para producir aplicativos, para producir otras herramientas tecnológicas, pero tenemos que empezar con la base.
haciendo la primera parte y la parte más básica, que es justo esta visión que compartí con todos, que ojalá ustedes tengan aprovechado y me quedaré disponible con mucho gusto para seguir colaborando con mucho entusiasmo con Medellín para que tengamos juntos una visión ambiciosa para proyectar Medellín para el mundo, para tener en Medellín un centro de innovación, para tener en este centro de innovación la producción de muchas cosas que pueden ganar el mundo y para convertir Medellín, que ya es una ciudad innovadora en el Valle del Silicio de Latinoamérica. Entonces, muchas gracias. De nuevo fue un honor, estar con todos acá y sigo disponible. Gracias. Muchas gracias. Estamos agradeciendo a Daniel por sus aportes a una conversación que hemos tenido durante el día de hoy en este foro internacional Ser Más STEM y que hablaba Daniel en medio de su conferencia para que iniciemos la conversación, Yanni, un poco también con Daniel. Nos hablaba de la historia de la evolución de la humanidad y de los grandes desafíos y los grandes cambios que han sufrido o que hemos sufrido a lo largo de la historia. Cambios que han estado marcados por dos temas centrales, el tema económico y el tema de la innovación, que nos ha llevado justamente a diferentes revoluciones industriales a lo largo de la historia. Ya hemos sufrido unas 4. Pero esos cambios no necesariamente también nos han llevado a las revoluciones, sino que también nos han llevado a otros desafíos. Y creo que Daniel lo mencionaba muy bien cuando hablaba también de la transformación cultural y una transformación educativa y cultural como la que tenemos también en Medellín en la actualidad, y los desafíos que representa esta pandemia y cómo también esta brecha STEM nos ha permitido no solo mirarla desde el punto de vista negativo, sino también de empezar a trabajar sobre ella y a cerrar la brecha y mirar cómo nos conectamos, al igual que nos estamos conectando en este foro, Yanni. Porque ahí necesariamente, Juan Pablo, digamos que supone un reto para todos, para la institucionalidad, para los maestros, para los estudiantes, para los mismos padres de familia, de hecho. Y yo creo que esos retos se han ido como, debido a todo esto, se han ido agilizando. Han estado más rápido de lo que cualquiera pudiera pensar. Si esto no hubiera pasado, seguramente nos hubiéramos tomado muchos más años bueno, en darnos cuenta de que esto tenía que tener, digamos, otras posibilidades y otros escenarios de práctica diferentes a los habituales. En ese sentido, yo quisiera hacerte una pregunta, estimado Daniel, y es, ¿cuál crees tú que ha sido como el reto principal o el aprendizaje más bien, las lecciones que ha dejado hasta el momento esta pandemia? Gracias, Gianni. Buenísima pregunta, ¿no? Porque creo que vivimos tiempos de mucho desafío, tiempos de superación, tiempos de desafío, no solamente de la evolución tecnológica, pero también del tema socioemocional. Y no solamente el tema socioemocional de los estudiantes, que por supuesto son pequeños, entonces nos preocupa mucho, pero también la presión emocional que hubo con los profesores y profesoras. Y creo que al fin, si tengo que decir un punto de que pudimos aprender, es que sí somos capaces de superar desafíos. O sea, si vemos la cantidad de docentes que aprendieron en poco tiempo en cómo usar la nueva tecnología de una forma extremadamente eficiente hacia la enseñanza, creo que tenemos que tener mucho orgullo.
mucho orgullo. Entonces, están haciendo lo que hacen en el salón de clase, ya tienes una gran parte de desafío, de motivar, de controlar, de enseñar, de desafiar, ¿no? Hacia distancia por la tecnología. Entonces, creo que el gran punto es, somos capaces de superar desafíos, porque para muchos este tema de la tecnología era un tema muy complejo. Y lo que vimos en Latinoamérica son historias extremadamente inspiradoras. Entonces, este sería mi punto. Claro, yo creo que hay otro tema bien importante del que tocaba Daniel y que nos gustaría como discutir un poco. Hablabas también de, además de que estamos en una época donde nunca habíamos tenido el poder tecnológico con el que contamos el día de hoy, también tenemos, digámoslo, la apertura, y creo que Google for Education particularmente ayuda con esas herramientas para propiciar un aprendizaje quizás más ameno también, para tanto para docentes como para estudiantes, y hablar también un poco de democracia en cuanto a la conexión. Hay veces es complejo por las mismas necesidades que tenemos en nuestra región, pero creo que al mismo tiempo, y lo mencionaba Daniel, nos ha propiciado también un aprendizaje diferente, un ritmo acelerado de aprendizaje y que yo creo que debería favorecer a una cuarta revolución industrial, que debería favorecer de alguna u otra manera a los desafíos de la educación en los que estamos actualmente. Ahí hay un tema importante y yo sé que Daniel, y es bueno aprovechar y agradecerle de nuevo a Daniel que esté aquí con nosotros, y es el tema de la calidad, Daniel. Desde diferentes perspectivas y puntos de vista, pues, de varios lados, se ha cuestionado el tema de la calidad, digamos, en el escenario virtual, en el escenario remoto. En algunos casos han planteado que la calidad no es la misma, en otros que quizás puede ser mejor. Eh, Uno consideraría, mirando esas dos vertientes, que no es tanto el tema del escenario como tal, sino la dinámica y la forma en la que se dé. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Cómo ves ese tema de la educación respecto a los escenarios al que hoy estamos viviendo, que es el escenario virtual, respecto al presencial, sobre el tema de calidad? Sí, creo que lo que vivimos claramente tuvo un desafío que fue el desafío de la adaptación. Entonces, no podemos migrar de un escenario presencial para un escenario digital y no tener ningún impacto, por mejor que sea el proyecto, incluso porque no estábamos preparados, no estábamos listos, ¿no? Entonces, creo que sí hubo un impacto, pero por otro lado, digo que no fue un tiempo perdido. La verdad es que tuvimos muchos ganos. Tuvimos estudiantes que se adaptaron a estar en este modelo, o sea, estaban desarrollando la capacidad de adaptación. Tuvimos estudiantes que tuvieron que empezar organizar sus tareas, sus tiempos con más responsabilidad. Tuvimos los miembros de la familia, los papás, las mamás, más involucrados en educación, escuchando lo que se pasaba solamente en el salón de clase, pero en sus casas. Claro que muchas veces con desafíos también, ¿no? Entonces creo que hubo un otro lado de esta pandemia y de este momento que vivimos, que fue un lado donde nuestros estudiantes están saliendo más fuertes, están saliendo más preparados. Quizá hubo un impacto en esta disciplina, en esta otra, en este momento de transición, pero seguramente podemos hacer este catch-up, ¿no? Podemos llenar este espacio, porque al fin tenemos y tendremos un proceso educativo más eficiente. Y lo que nos espera hacia adelante, cuando las escuelas físicas regresen, es una educación híbrida, es una educación que va a tener un componente digital que no teníamos antes. Entonces, una educación más eficiente. Lo que habitualmente hemos considerado y hemos venido hablando durante mucho tiempo, una educación flexible, ¿no es cierto? Pero ya desde el punto de vista
experimentarla, ¿cierto? No solo de hablarla desde lo teórico, sino de haberla experimentado en unas condiciones que efectivamente, como lo plantea Daniel y como estamos convencidos nosotros también, pues no lo hubiéramos querido, pero tocó así. Y es un punto bien importante, esa última reflexión. Yo creo que eso nos lleva a que se repiense y se reconsidere ahora sí, en verdad, y ponerlo en práctica el tema de la flexibilización de la educación, por lo menos de las prácticas educativas. Claro, sin duda, y además un punto central que Daniel tocó en algunos momentos, y es el papel del maestro acá tan importante, ¿cierto? Y ese maestro que ha aprendido a adaptarse, ese maestro que nos muestra también un camino hacia una consolidación de unos proyectos educativos bien importantes. Entonces yo creo que ahí tenemos también unas importantes reflexiones desde lo tecnológico, desde lo educativo, desde diferentes puntos de vista, y la importancia también del tomador de decisiones, como lo mencionaba Daniel, que creemos que para dar ese salto educativo en la innovación hay que arriesgarse y hay que hacer inversiones más fuertes también. Así es, o gestiones, O gestiones, claro. gestiones también más asertivas, de hecho. Bueno, yo creo que pues ya podemos ir cerrando con este ciclo, esta conferencia con Daniel, esta charla importante, además, que nos deja tres reflexiones muy considerables como para seguirlas trabajando. Y agradecerte de nuevo, Daniel, por el espacio, por el tiempo, por el compromiso que has tenido con tu equipo, principalmente con Medellín. Así que pues, seguiremos en contacto y te agradecemos de nuevo mucho. Sí, no, yo les agradezco muchísimo, muchas gracias y ojalá yo pueda estar en Medellín muy pronto con los regresos de las actividades, ¿no? Ojalá y sí, claro que sí. Claro que sí. Igualmente les recordamos la invitación